Auspicia la columna de Daniel Garro, Value, International Group. Iniciamos este nuevo bloque junto al licenciado Daniel Garro para consultarle si verdaderamente ha comenzado el fenómeno típico de la dolarización preelectoral. ¿Cuál es su opinión? Vamos a explicar lo que ha ocurrido allí. En primer lugar, se acercaban las vacaciones de invierno, mucha gente pensaba ir al exterior y eso hizo que aumentara la demanda de dólares estacionalmente por vacaciones. A esto hay que sumarle que también el gobierno ha estado comprando bloques de dólares para ir guardando para cuando vengan los vencimientos de deuda en dólares. Y hay que agregarle un tercer componente, no menor en Argentina, que es la típica dolarización preelectoral que sucede siempre que va a haber una elección. La conjunción de estas tres cosas generaron que empezara a haber demanda de dólares. Y por eso el precio comenzó a subir un poco, pero siempre ubicado dentro de la banda divergente establecida por el gobierno nacional. Es decir, es una cuestión entre privados. Lo que sucedió en términos de tasa de interés y por qué subió tan fuerte en poquitos días, luego empezó a bajar, pero ¿por qué subió tan fuerte? Por una sencilla razón. Se terminaron las LEFI, que eran las letras que habían reemplazado a las famosas LELIQ, que eran los pasivos remunerados que tenía el Banco Central y que fue buena parte de la tremenda emisión monetaria que dejó el gobierno anterior lista para que explotara en la economía argentina. Esas LEFI fueron deuda del Estado que pasó a estar en el Banco Central y al terminar las LELIQ volvieron al Estado porque en realidad era una deuda del Estado, del Tesoro. No tenía por qué tener esa deuda del Banco Central. Y el día 11 de julio, previamente a haber avisado el gobierno nacional, se iban a terminar esas LEFIs. Es decir, los bancos ya no iban a poder seguir colocando sus excedentes de pesos en ese tipo de instrumentos. Con lo cual, iban a tener que empezar a manejar su propia liquidez a mercado, como corresponde. Al terminarse las LEFI, se produjo un exceso de pesos muy fuerte. Eso hizo que las tasas de interés bajaran muy fuerte. La tasa de caución llegó a tocar el 12% anual, luego de haber estado en niveles del 30%. Inmediatamente, por pedido de los bancos, el gobierno salió a hacer una colocación de bonos de muy corto plazo, que se llaman LECAP, con el propósito de absorber parte de esa liquidez, y los bancos se sobreestoquearon de ese tipo de títulos, con lo cual empezó a haber un faltante muy grande de pesos. Los bancos tuvieron que empezar a prestarse entre sí, la tasa de caución llegó a niveles de 3 dígitos en cuestión de un par de días. Eso se fue normalizando, pero el problema fue generado por los propios bancos. Aquí no tuvo nada que ver el gobierno y tampoco gastó dinero el gobierno para nada de esto. Esto es solo una cuestión entre privados. Luego, lentamente, el proceso se fue normalizando y hay alguna cosa muy importante para explicar que esto no fue convalidado en ningún momento por el gobierno porque no ha habido ninguna licitación posterior para esto. No ha habido una licitación con tasas de 3 dígitos, por ejemplo. Eso sí hubiera implicado una convalidación de la tasa por parte del Banco Central y un problema posterior. Habrá que ver qué ocurre con la licitación cuando se produzcan los vencimientos de las LEFIs el 29 de julio, pero por ahora no hay convalidación de ningún tipo y ese aumento de tasas fue pura y exclusivamente por un mal manejo de liquidez que hicieron los bancos producto del fin de las LEFI. Lentamente se fue normalizando, pero veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas. El aumento, el dólar inmediatamente quedó trunco producto de estas tasas, pero es muy probable que haya volatilidad también por el tema de elecciones. Así que habrá que estar siguiendo de cerca todos los días ambas cosas. Muchas gracias, Daniel. Hasta el domingo próximo. Auspicia la columna de Daniel Garro, Value, International Group.